palabra de Dios. Adelante, mi hermano Ramón. Dios le bendiga. Fuerte abrazo, bendiciones para Honduras en esta preciosa mañana. Gracias, hermana Denise. Gracias a todos, hermano Gerson, y a todos los que están conectados ya en Facebook Live. Y de no estar por aquí en esta sala de guardianes del aceite. 2 meses y algo fuera, pero estamos de nuevo, por la gracia y la misericordia de Dios, bendecidos con toda bendición de lo alto. Dicen que la Escritura, que de arriba viene lo bueno, y toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Así que vamos a la Escritura. Queremos compartir algo en esta mañana. Y vamos a estar ilustrándonos en el libro del profeta Samuel, en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 2, vamos a estar tomando unas escrituras desde el verso 17 al verso 22, y en el capítulo 3 vamos a leer un par de versos también, luego vamos a saltar al Salmo 32, verso 1 al 2, que nos va a reseñar algo que necesitamos aprender el día de hoy. En el capítulo 12, el verso 12, dice la palabra del Señor de esta manera: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol de la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. ¿Verdad? Y así el hombre le respondía, y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después tomad todo lo que quisiere, él respondía: no, sino dádmela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Dice el verso 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El verso 22 dice de esta manera, verso 22: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión, ¿verdad? Eso no era, el padre no era ajeno a ese estilo, esa conducta, esa modalidad de vida que tenían sus hijos. En el sacerdocio, ella era una familia ministerial. Gloria a Dios. El capítulo 3, el verso 12, dice de esta manera, el verso 12 dice: aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. No hay forma de redención para esa casa. No se puede redimir. En el capítulo 32 del Salmos, dice la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Vuelvo y leo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Vamos a hablar de las consecuencias de la iniquidad, lo devastador que es la iniquidad, los efectos de la iniquidad, bueno, etcétera. Y vamos a tomar como referencia esta familia ministerial que me llama mucho la atención, lo que Dios dijo acerca de la casa de Elí, cuando habló con Samuel respecto a lo que vendría a esta familia o a esta casa. Cuando habla de casa, no está hablando de la que en su momento está fundada, sino de esa generación y las generaciones venideras. O sea, no iba a haber ya una línea ministerial, no iba a haber ya no va a haber línea sacerdotal, se iba a cortar toda la fuerza de Elí, iba a ser quitada de la presencia de Dios en esta casa por completo. Y lo que llama bastante la atención es lo que dice la Escritura: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. O sea, un castigo de generación en generación por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado que la casa de Elí, aquí hubo un juramento de Dios, que la casa de Elí no será expiada, no será expiada jamás. No iba a haber oportunidad de salvación para esa casa. No iba a haber oportunidad de salvación para esa casa por la iniquidad. No iba a haber forma de redimir esta familia, no iba a haber forma de redimir esa casa, ni iba a haber forma de redimir. No había rescate ya para los hijos de Elí, ni para su descendencia, por la iniquidad. Yo quiero que quede grabado en su mente de lo de la iniquidad que había en ellos. O sea, no hay salvación, no había salvación para esa casa. No hay forma de redención para esa casa a causa de la iniquidad. Y en esto tenemos que aclarar varias cosas, porque es más perjudicial un cristiano mundano o un cristiano mundanalizado o a un mundano que sea pagano, alguien que no conoce a Dios. En otras palabras, vivir una doble vida delante de Dios, diciendo ser algo y viviendo como el mundo vive, eso como que trae demasiado mal, es muy perjudicial a este mundo. Los hijos de Elí dieron una cátedra de mundanalidad. Los hijos de Elí eran completamente mundanos, paganos, inicuos, blasfemos. Ellos llenaron los calificativos jurídicos divinos. Ellos fueron penalizados porque fueron escalando en todos los niveles de lo que conocemos como maldad. Ellos llegaron al colmo, llevaron al límite la paciencia del Señor, porque nunca ellos vivieron correctamente. Ellos tenían una doble vida y vivían ministrando a la gente en esa doble vida. Tenían vida en el santuario, vivían en el santuario, permanecían en el santuario de Dios, viviendo esa doble vida. Yo creo que esto debe ser un llamado de atención para los que tienen la libertad como libertinaje y piensan que porque Dios perdona, ellos creen que tienen licencia para vivir una doble vida cristiana. Eso es un error. Personas que se acostumbran a vivir una vida de pecado y a esconderse en esa frase, Dios perdona. Tengamos cuidado con esa forma
de vida. Hay quienes dicen, bueno, yo he oído, con 3 días de ayuno eso se resuelve, y sus pecados, según ellos, están ocultos, o que ellos y Dios ya arreglaron el problema. No, cuando uno transmite un mensaje negativo a otras personas y los que se quieren acercar a Dios ven un tropiezo en nosotros, eso es castigado delante del Señor. Dijo el Señor, ay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Cuando uno es tropezadero para los que se quieren convertir, tengo mis reservas. No voy a emitir juicio en este momento, pero sí la Escritura dice que hay problema en vivir una doble vida. Los hijos de Elí tenían esa doble moral. Se presentaban como grandes sacerdotes, pero estaban durmiendo con todas las mujeres que guardaban en las puertas del tabernáculo. Ellos tenían una vida de fornicación, ¿verdad? Y a pesar que más adelante reseña la Escritura que uno de ellos era casado, tenía esposa, pero también dormía con las mujeres que llegaban a velar en el santuario. Ellos también no respetaban las ofrendas que se hacían, que llegaban a ese lugar, que los hombres llevaban a ese lugar delante de Dios. No respetaban ninguna de las ofrendas, blasfemaban contra Dios, y respetaban el santuario, y respetaban la casa de Dios, y respetaron el ministerio, y respetaron a su padre, y respetaron por completo la obra de Dios. No les importaba nada la obra de Dios. Tenían una doble vida, tenían una doble agenda, tenían 2 uniformes, uno pagano y mundano y otro aparentemente religioso o cristiano. Ellos tenían una doble conducta, tenían doble moral, tenían 2 caras, tenían una máscara religiosa, y la religiosidad no ayuda para la salvación. El ser religioso, el tener una etiqueta de cristiano sin vivir una vida cristiana, sin aflorar los frutos del Espíritu, sin tener vida del Espíritu, o si no se vive en el Espíritu, no es garantía de salvación. No es garantía de salvación. Los hijos de Elí eran casi catedráticos de la mundanalidad, hasta que colmaron la paciencia del Eterno. Dice la Escritura que no había expiación para la iniquidad de los hijos de Elí y toda su casa. En otras palabras, no había forma de redimirlos o comprarlos o expiarlos o exculparlos. No había manera de quitar la culpa de ellos. Eran reos de condenación, eran reos de muerte. La palabra expiar es pagar las culpas mediante un sacrificio o una penitencia, es purificar una cosa profanada, es borrar las culpas por medio de algún sacrificio, es reparar el delincuente sus delitos sufriendo la pena impuesta por los tribunales. Pero en el caso de los hijos de Elí, la casa de Elí dice, no había rescate ya, no había expiación por ellos. Sus delitos no iban a ser no iban a ser, sus delitos ya no podían ser redimidos, ya no había nada que pagar por ellos, ya no podían pagarse por la culpa de ellos, porque ya eran el anatema de Dios. Ellos estaban ya puestos por anatema, ya tenían la maldición de Dios encima. No había rescate de expiación para ellos por la iniquidad o para la iniquidad de los hijos de Elí. El delito de estos muchachos, de estos jóvenes, era irreparable, era irremisible, eran irrescatables. Ya no había forma de traerlos a la presencia de Dios y purificarlos por la conducta de vida que ellos llevaban.
Debemos de tener un corazón limpio y libre de iniquidad. Tenemos que aprender eso. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Cuál fue el problema de los hijos de Eli? Ellos solo la iniquidad miraban. Y tenemos que aprender que hay unas figuras jurídicas celestiales. Por ejemplo, está la palabra pecado, está la palabra transgresión, está la palabra iniquidad, está la palabra profano, está el impío, está el inicuo y el blasfemo. Cada uno de estos delitos espirituales tienen una forma de penalidad bíblica o jurídica espiritual, por decir algo. En el mundo, cada delito tiene su tipología de delito según las características con las cuales fueron cometidos los delitos. Por ejemplo, la figura del asesinato, está la figura del homicidio, está en grado de culpabilidad, está el delito, lo que lleva alevosía y ventaja, etcétera. Hay varios tipos de figuras jurídicas que, según el tipo de delito, así es juzgado o es castigado. No es lo mismo un asesinato como un homicidio, según tengo entendido. Está en el homicidio en grado de tentativa, dicen también, es una figura jurídica, y está también el homicidio culposo, y está también, hay varias figuras jurídicas, y cada uno tiene diferentes penalidades según la categoría del delito. Bueno, está el pecado, conocemos el pecado, que es la transgresión voluntaria y con conocimiento de un precepto divino o moral. Pero también está la iniquidad, que es la perversidad, es la maldad o lo malo, o el delito en sí, o el feto o el lóbulo del pecado, que es algo mucho más profundo. También esta palabra iniquidad se lee como abón, que es lo que le decía, es mal, o falta, es iniquidad, es mal, maldad, malo, delito o pecado. Se conoce al final, pero también está la palabra abá, que es raíz primaria de torcer. Ellos torcieron todo el concepto que el Señor había dado en sus preceptos, y ellos hacían mucha iniquidad, hacían mucha maldad, y a través de eso cometían pecado. También esta palabra abad significa también perverso, había perversidad en su forma de actuar. Yo quiero que entendamos el concepto de iniquidad, porque la iniquidad es aquello que se engendra en el corazón, es la forma de maquinar el pecado, o de maquinar el pecado en lo más profundo del corazón, es pensarlo, es entretejerlo, es fabricarlo, es premeditarlo, es la forma como la persona comienza a entretejer lo que va a hacer al final, y cómo buscar una coartada y decir cómo justificarme, cómo me voy a justificar de este pecado que voy a cometer. Eso es la iniquidad, cuando uno lo va entretejiendo y fabricando dentro de su corazón y luego lo ejecuta, pero también tiene la forma como justificarlo. Eso es la iniquidad, cuando uno premedita un hecho o un acto que va a hacer, sabiendo, teniendo el conocimiento de que es malo delante de Dios. También está el profano. Profano es el que no respeta las cosas sagradas. Ellos vieron también esas luces de no respetar lo que era sagrado. El impío sencillamente es el que no siente compasión o piedad por nada, ¿verdad? El inicuo es aquel que es cruel o perverso, que no es justo ni equitativo. El blasfemo es aquel que ofende verbalmente contra la majestad divina.
estos jóvenes llenaron todos estos aspectos y cual nosotros encerramos todo en pecado, pero ellos fueron llenando cada medida de las cosas negativas en contra del Señor. Y Dios, cuando vino a juzgar el hecho o la vida de ellos, dijo: no hay forma de expiación, no hay rescate, no hay perdón. Personas piensan que, y con todo respeto, yo sé que muchos tienen sus conceptos, pero cuando uno estudia la iniquidad, se da cuenta que hay personas que por esas razones, algunas no van a ser salvas. No es porque Dios no quiera salvarlos. Y algunos siempre echan en cuenta, es que el diablo lo engañó. El diablo tiene 50% de responsabilidad en nuestros pecados. Podría ser, pero el otro 50% es nuestro. Cada quien tiene la oportunidad de examinar si hace o no hace, ¿verdad? Y voy a poner aquí, voy a plantear algo. En el milenio, la Escritura dice que no va a haber diablo, que el diablo va a estar encerrado. El diablo va a ser atado por 1000 años, ¿verdad? En el milenio donde Cristo venga a gobernar, el diablo va a ser atado. Y aún se va a necesitar salvación para las personas que queden o que estén en ese tiempo. Y vamos a ver cuál será la excusa de los hombres cuando no haya diablo. Porque sin haber diablo, creemos que las cosas serán mejores. Sin embargo, el ser humano tiene voluntad, ¿verdad? Uno es capaz de decidir y discernir lo bueno y lo malo. El problema de la iniquidad es que hay muchas personas que se acostumbran a vivir una doble vida. Saben, dice, ellos sienten que pueden pecar y a veces pecan, pero creen que las cosas tienen que quedar en secreto. En el capítulo 32 del Salmo, dice la escritura que leímos en el Salmo 32, que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero el verso 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La iniquidad en sí es algo que se adhiere al espíritu de la persona. Es un espíritu engañoso, es una persona que hace lo malo, hace lo negativo, está pecando, está fabricando sus pecados, está produciendo en su corazón, es como un laboratorio de pecado, y luego él piensa que solo tiene que presentarse delante de Dios, pedir un perdón y sin cambiar de actitud o su estilo de vida. Las personas piensan que la iniquidad o que ese estilo de vida y estar, bueno, se caen, se levantan, se caen, se levantan, se caen, se levantan, se caen, se levantan. Ellos piensan que están libres de culpabilidad cuando no han tenido una verdadera confesión y ese espíritu engañoso está en ellos. Ese espíritu de mentira está en ellos. Tienen un corazón lleno de engaño, lleno de maldad, lleno de perversidad y viven en una apariencia religiosa. Eso está causando un gran daño al mundo, a la gente que se quiere convertir. Miran en cristianos esa doble vida, esa doble moral. No ayuda a que el mundo se convierta al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta escritura nos enseña de que uno debe de aprender a vivir una vida recta delante de Dios. Somos llamados a vivir en esa rectitud. Somos llamados de parte de Dios a tener una vida diferente delante de Dios. Somos llamados a corregirnos y a caminar en perfección. No es que seamos perfectos, pero el camino de la perfección se llama santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Y Él ha dejado todos sus preceptos, toda su ley, toda la palabra de Dios nos ayuda en el camino de la santidad. Tenemos que aprender
a caminar en el camino de la santidad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya está establecido, ya está señalizado el camino. Ya tenemos, ya podemos nosotros encontrar la vida abundante, la vida eterna. Podemos llegar a la perfección según nos enseña la Escritura. Dice la Escritura que toda la Escritura, dice, valga la redundancia, un juego de palabras, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea preparado en toda buena obra. O sea, la perfección es un proceso, es un camino, es algo donde nosotros podemos llegar, es algo donde podemos aspirar, anhelar y alcanzar. Jesús dijo al joven rico: una cosa te hace falta, toma tu cruz, sígueme y sé perfecto. La palabra perfecto nosotros pensamos que es alguien que no comete errores, pero la palabra perfecto en la comprensión que yo tengo es que no nos falte nada, que seamos completos, que tengamos esa plenitud de conocimiento, plenitud de relación, plenitud de consagración, entrega al Señor y una vida que esté consagrada al Señor. Los hijos de Eli debieron haber sido hombres consagrados al servicio del Señor. Debieron haber sido hombres entregados a la voluntad de Dios, pero respetaban las ofrendas y respetaron la casa de Dios y respetaron el ministerio y respetaron a la gente y respetaron a los oferentes, a los que iban a ofrecer a Dios. Ellos y respetaron todo, y respetaron a su padre, y respetaron el ministerio de su padre. Ellos fueron un total desastre ministerial, por lo cual Dios determinó que ellos no tenían rescate. No había forma de rescatar el alma de estas criaturas, porque se acostumbraron a servir a Dios y a servir al mundo. Se acostumbraron al doble estándar, a los dos uniformes. Se acostumbraron a las dos caras de la moneda. Se acostumbraron a vivir esa vida inicua y perversa. Se acostumbraron a no respetar la obra del Señor. Se acostumbraron a vivir una doble vida. Y el cuestionamiento en esta mañana sería este, ¿verdad? Hoy que estamos viendo tanta blasfemia, no voy a hablar por la iglesia del mundo, voy a hablar por la iglesia del Señor, que algunos han perdido su santidad, han dejado la doctrina, ¿verdad? Poco a poco se van, no digo modernizando, sino mundanalizando, que ya algunas iglesias son más espectáculos que otra cosa. Algunos creyentes están más por agradar a la gente que agradar a Dios. Están distorsionando completamente el concepto del evangelio y están vendiendo un evangelio que no es el evangelio puro y que están profanando la sana doctrina. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos que se escudan en que la carne es débil y están viviendo vidas de pecado, están viviendo en vida de fornicación, no están respetando paternidad espiritual, no tienen pastor que los guíe, son anti-diezmo, anti-ofrenda, son anti-oración, son anti-ayuno, son anti-congregarse, tienen boca para hablar en contra de todo lo que es ministerialmente sano, son enemigos de la santidad y de los hombres y mujeres que predican la verdad y la justicia, porque ellos quieren un evangelio light, suave, un evangelio donde se les permita vivir una vida licenciosa y tener un doble estándar, donde están todos tergiversados los principios y los valores que deberían de tener. ¿Qué estará pasando? ¿Qué sucederá con estas personas?
¿Qué va a suceder? Aleluya. Van a haber sorpresas. Esta enseñanza de las consecuencias de la iniquidad tiene muchas aristas, porque hemos de investigar lo que dijo el salmista en el Salmo 32. Nos enseña este salmo cuál es el camino de la bienaventuranza cuando la transgresión ha sido perdonada. Las personas, yo tengo estoy sintiendo algo por aquellas personas que están acostumbradas a estar viviendo vidas de pecado y que desaparecen y luego llegan y no confiesan sus pecados. Ellos piensan que deben de tragárselos y ellos así nunca vivirán con cielos abiertos. Porque cuando uno vive con cielos abiertos, todo lo que esté encubierto se descubre. El Señor dijo que no hay nada que esté oculto que no haya de ser manifestado. Y Él habla entre cielo y tierra. Cuando uno vive con cielos abiertos, no hay iniquidad que se pueda esconder. No hay pecado que se pueda esconder. Uno está al descubierto delante del Señor. Y lo que uno debe hacer siempre es confesar sus pecados, cambiar de actitud y dejar esa doble moral, doble estándar y doble vida. Esa vida en oculto, eso que piensa, nadie lo está viendo, nadie me está viendo, no me está viendo el pastor, no me está viendo la pastora, no me está viendo los líderes, nadie está sabiendo lo que estoy haciendo. Solo voy, me meto en unos días de ayuno, oro un poco y ya está liquidado. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, porque hay personas que si Dios no los avergüenza, no van a poder ser salvos, porque tienen demasiadas cosas escondidas ahí y pensando, bueno, Dios perdona. Sí, Dios perdona, pero Él espera un cambio de actitud. David cometió pecados una vez y no volvió a pasar por ese camino. Muchos tienen a David como referente para algunas cosas que se hacen. Muy cierto, pero David lo cometió una vez y aprendió su lección. Hay unos que la cometen una, dos, tres y muchas más veces y piensan que están libres de condenación. Eso no funciona de esa manera. A Dios le pedimos perdón, pidámosle perdón, pero cambiemos de actitud, cambiemos nuestra conducta, caminemos por el camino recto y aprendamos a vivir una vida delante de Dios. Esta es parte de consecuencias de la iniquidad. Hemos hablado del todo lo que esto conlleva. Hay mucho más que aprender de la iniquidad. Necesitamos saber dónde se originó, cuándo se originó la iniquidad y por qué la iniquidad sobrepasa en las figuras delictivas celestiales o divinas, sobrepasa a cualquier otro delito que conocemos como pecado. Así que la iniquidad tiene un origen bien profundo y la iniquidad liga al hombre con Satanás. Así vamos a aprender de la iniquidad en estos días. Cuando tengamos oportunidad, ahondaremos más en este respecto. Dios les bendiga en esta mañana. La paz de Cristo llene su corazón y recuerde, la iniquidad trae consecuencias. Hay que arrepentirse de todo pecado, pero sobre todo cambiar de conducta en el nombre de Jesús. Bendiciones. Gracias, Pastor Ramón. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Poderoso mensaje en esta mañana. Amén.